Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a la segunda cápsula del módulo 2 que tiene que ver con la construcción del contexto social y la violencia contra las mujeres. Mi nombre es Xochitl Zulueta, docente de este curso, y nos acompaña nuevamente la maestra Ivonne. Y en esta segunda parte vamos a ver un tema que va a ser relevante para los policías de investigación, que tiene que ver cómo construimos el contexto social y esto cómo se construye a partir de una perspectiva de género. Y para esto le vamos a contar a la maestra Ivonne justamente, en principio, ¿qué podemos entender o qué es el análisis de contexto? Bueno, Xochitl, mira, el análisis de contexto es una herramienta multidisciplinaria, analítica para la investigación, que en este caso para los policías de investigación lo que nos sirve es justamente para tener una mirada multidisciplinaria y un enfoque más amplio en las investigaciones. Antes de desglosar qué es el análisis de contexto, me gustaría hacer un punto o un énfasis en que el análisis de contexto ha sido usado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente para investigar casos en donde hay graves violaciones a derechos humanos. ¿Esto por qué? Porque lo sirve justamente para poder tener un mayor número de elementos en las investigaciones, que no solamente sean los elementos jurídicos, sino también los elementos culturales, los elementos políticos, los elementos sociales de un determinado estado o de un determinado caso. En México, por ejemplo, uno de los casos más famosos en donde se ha hecho análisis de contexto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es justamente el caso del campo algodonero en Ciudad Juárez, donde los feminicidios y las desapariciones en la década de los 90 fueron muy frecuentes, y justamente la Corte Interamericana hace el uso del análisis de contexto para saber que en estos casos, justamente en los casos de los feminicidios en Ciudad Juárez, había habido serias deficiencias respecto a la investigación policial y ministerial, ¿no? No se habían tomado en cuenta las cuestiones de género o la perspectiva de género para investigar los casos de las chicas que habían sido asesinadas, y justamente la Corte Interamericana lo que le dice al Estado mexicano, entre otras cosas en la sentencia, es que tiene que revisar las partes que el Ministerio Público o que la Policía de Investigación llevaron a cabo para las investigaciones de los casos. Ok, entonces en esto que nos estás comentando, Ivonne, vemos que el uso de este contexto, el análisis de este contexto, pues es, digamos, reciente, ¿no? No Sí. tiene tanto tiempo. Y claro, la gran duda es cómo lo aplicamos, ¿no? Cómo, más allá de lo que dice la Corte Interamericana, ¿cómo, como policías de investigación, al momento de realizar nuestras investigaciones, podemos hacer este análisis o construir este contexto social a partir de esta perspectiva de género y de otros elementos, ¿no? Como la interseccionalidad, que tú también nos puedes platicar, que es un poco eso, cómo incide, y esto que veíamos de las razones de género, ¿no? De estos elementos de discriminatorios, de odio, cómo intervienen o cómo los podemos incluir en esta construcción del contexto social. Claro. Lo podemos incluir de una manera muy fácil, ¿no? De repente pensamos que hacer uso de análisis de contexto nos fuerza a ser como super policías, ¿no? No sé, a lo mejor el experto en criminalística o la experta en criminalística, y realmente no es así, ¿no? El análisis de contexto, al ser una herramienta multidisciplinaria, lo primero que nos recomienda es tener una observación ampliada, ¿no? Me gusta decir la observación ampliada porque justamente aquí es donde podemos incluir la perspectiva de género, o lo que la maestra Xochitl nos explicaba en la cápsula pasada, justamente las razones de género. Porque de repente pensamos, ¿no?, que un caso, por la misma normativa que ya existe o los protocolos, pueden ser ya encasillados en estas normativas o en estos protocolos, y nos estamos olvidando de las razones de género específicas que vivía alguna mujer al momento del crimen que sucedió, ¿no? En los más fuertes o en el último nivel está el feminicidio, pero también podemos hablar incluso de la desaparición, ¿no? En este sentido, las razones de género o la perspectiva interseccional, que es ahorita un poco lo que les voy a explicar, también nos sirve para saber esto, ¿no? ¿Qué es la perspectiva interseccional? La perspectiva interseccional a lo que se refiere justamente es a poder ver las distintas discriminaciones, a las distintas violencias que puede atravesar una mujer, porque no solamente atraviesa una violencia por ser mujer, sino atraviesa una violencia por ser mujer indígena,
o por ser mujer pobre, o por ser mujer de la periferia, o por ser una mujer trans, ¿no? Entonces, todos estos elementos que van acumulándose, ya no solamente nos habla de que es un crimen por ser mujer, sino es un crimen por ser mujer, también por ser indígena, o por ser trans, o por vivir en algún contexto demográfico complicado, ¿no? Por ejemplo, las chicas, cuando hablamos de desaparición de mujeres y específicamente de adolescentes, no es lo mismo una adolescente que tiene que cruzar desde la periferia de la ciudad o desde la zona conurbada del Estado de México a CEU, ¿no? Para ir a tomar clases, porque justamente en ese camino ella puede encontrar distintos peligros que la ponen en una situación de riesgo diferente a otras mujeres que viven en otras zonas urbanas de la Ciudad de México o que incluso viven en otros contextos más rurales a los urbanos que estamos acostumbradas. Es importante conocer esto porque no solamente nos dice como en las situaciones geográficas, sino también en las situaciones culturales. No es lo mismo una mujer de una situación urbana, donde entonces podemos tener como más acceso a otras cosas, no sé, incluso acceso a cuestiones muy, muy triviales que nos parecen a nosotras como el internet, ¿no? En las zonas rurales, por ejemplo, las mujeres sufren una doble discriminación o incluso hasta triple, porque de repente en los casos, por ejemplo, donde son cooptadas a través del enamoramiento, para después llevárselas y prostituirlas, obligarlas a prostituirlas en otras zonas de la ciudad, para nosotros podríamos decir, ay, pero ¿por qué se dejó enamorar, no? O cuestiones así, pero en realidad ella tiene otro contexto, ¿no? Y es un contexto en donde justamente el enamoramiento pues no es algo que se vea como peligroso o trillado, ¿no? O sea, pues sí, se enamoró y se fue, y entonces estas condiciones justamente lo que hacen es ir llenando esta bolsita, ¿no? De diferentes discriminaciones y diferentes violencias que te pueden intersectar y que son importantes en la función policial, porque si nosotros o ustedes como policías de investigación no tienen este panorama amplio o no tienen este panorama completo, pues entonces pueden dejar de lado ciertas cosas que se están obviando, como la zona geográfica donde se dio el crimen, ¿no? O donde se cometió el delito. Entonces, me parece importante que el análisis de contexto no solo nos invite a tener una observación más amplia, sino a conocer a partir de estas cuestiones interseccionales que tiene la mujer, las razones de género y la perspectiva de género, cómo es que ellas pudieron llegar a ese punto, ¿no? Y en ese sentido, ¿podrías comentarnos algún ejemplo rapidísimo para...? Sí, un ejemplo muy rápido es el de Paola Buenrostro, que ella es una mujer trans que fue asesinada en la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, y justamente no se tomó en cuenta la condición de mujer trans, ¿no? No se tomó en cuenta tanto que no se tipificó como un crimen de odio, ¿no? Y no se tipifica como un crimen de odio, y su agresor, su asesino, que en realidad sigue libre, lo tomaron como el único testigo, ¿no? Siendo un militar retirado, siendo un militar que portaba armas, y que entonces al momento del asesinato de Paola, una chica trans que además era sexoservidora, ¿no? Justamente es discriminada, no solo ella, sino también sus compañeras, que son las que hacen la denuncia, ¿no? Sus compañeras refieren justamente todos los peligros que ellas tienen, no solamente por ser mujeres trans, sino también por dedicarse al sexoservicio, ¿no? También por dedicarse en este peligro, en empleos peligrosos. Y cuando el caso llega al Ministerio Público, el Ministerio Público decide dejar libre al agresor justamente porque no hay otro testigo, ¿no? Cuando ella fue asesinada dentro de un carro por un exmilitar en retiro que además tenía portación de armas, y que entonces, si no llegamos a tipificar este delito, este transfeminicidio como un feminicidio, pues entonces la carpeta de investigación puede irse a otro lado, que ni siquiera tomó en cuenta las razones y la perspectiva de género que debe ser tomada. Ok, pues te agradecemos mucho, Ivonne.
Les agradecemos a ustedes el seguimiento que nos da y les recordamos que es importante que en la plataforma van a tener un foro de dudas en el cual, Ivonne y yo somos docentes y hay otras compañeras, entonces es importante que entren, planteen sus dudas, los comentarios nosotros vamos a estar atendiendo y también entren al foro de evaluación porque son parte de los elementos que van a requerir al final para poder obtener su constancia. Entonces les hacemos pues esta invitación a que no dejen de entrar a hacer su foro de evaluación y sobre todo en su foro de dudas donde podemos resolver muchas otras dudas que seguramente se van a generar. Muchas gracias. Gracias.